Buenos días a todos. Iniciamos ya el ciclo de Cuaresma, que sería el primer domingo de Cuaresma, el próximo 13 de marzo. Y el evangelio que vamos a ver es el capítulo 4 del 1 al 11. Que en este caso van a ser las tentaciones del cristiano, incluyendo pues el ejemplo nos lo pone Jesús, ¿verdad? Muy bien. Acabamos de hacer nosotros nuestra invocación al Espíritu Santo con el canto. Ahora vamos a hacer esta pequeña oración todos. Señor, concédeme la gracia para querer vivir contigo como tú, sirviéndote de la forma más generosa, aunque haya que pasar por lo que haya que pasar. Señor, haz que mi corazón se vaya configurando con el tuyo, de manera que la sencillez, la pobreza y la humildad sean también el estilo de mi vida. Amén. Podemos hacer una o varias lecturas de este evangelio según las Biblias que traigamos para ver diferentes palabras que nos pueden crear alguna duda. Entonces, así despejando, cada quien en nuestro grupo podemos hacer la lectura, la latinoamericana, de la de Jerusalén, de la que tengamos, para que tengamos varias veces, o sea, que no nos queden dudas sobre ninguna palabra que pudiésemos encontrar en una u otra Biblia. Lo vamos a ver nosotros punto por punto, o sea, cada uno de los versículos los vamos a ir leyendo. Nos puede pasar así versículo por versículo. Empezamos. Mateo 4, en el versículo 1 al 11. Vamos a empezar con el número 1. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Bueno, si se fijan, o sea, en la imagen que estoy poniendo aquí es vil desierto, solamente piedras, tierra, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos cuál es de este primer versículo, qué es importante resaltar ahí. De lo que nosotros conocemos, qué palabras son importantes resaltar. Vamos a ir versículo por versículo. El ayuno, muy bien. ¿Qué otra palabra sería importante? Se refirió al desierto. Al desierto. O sea, no hay nada. Estar solo consigo mismo. ¿Qué otra palabra? Fue tentado. Que fueron 40 noches. 40 noches, o sea, el 40, el número 40 es importante, tiene un significado. El ser tentado, ahí hay una acción importante que resaltar, ¿verdad? También. Y al final, ¿qué pasa? Sintió hambre. Ahí. O sea, si se fijaron, ahí hay palabras importantes. En cuanto a personajes se refiere, vemos a quién. ¿Quién está presente como personajes? Jesús y el Espíritu Santo. ¿Quién más? Y el diablo. Fíjense. Y en las otras palabras que dijimos, en las acciones, ¿cuál sería una de las acciones importantes de resaltar? Ayunar. ¿Cuál otra? El ser tentado, la tentación de la que estamos hablando, que prácticamente es lo esencial de esta perícopa. Y el de los 40, que es un número importante entre los judíos. Recordemos que Mateo nos habla, cuando él escribió, le habló a una comunidad judía, ¿sí? Que tenía un conocimiento histórico de su pueblo.
Y el número 40 es importante, ¿sí? 40 es un número para los judíos, un número de perfección. Fueron los años que estuvo el pueblo judío en el Éxodo, ¿verdad? Después, lo que son el sentir hambre, ahí hay parte de un sentimiento, o sea, el sentir es algo que es humano. Jesús aquí es un hombre, ¿verdad? Al igual que nosotros. Muy bien, ya vimos de esta. Si se fijan, dimos un repaso en el texto, lo que es importante. Como ya terminamos las bienaventuranzas, que sabíamos dónde estábamos ubicados, que era en el monte, quiénes eran los personajes, las acciones importantes eran las que nos mencionábamos nada más. Ahora cambiamos de lugar, sabemos dónde estamos ubicados, estamos en el desierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿sí? Pero ahí hay otro personaje importante que es el diablo. ¿Y qué acción hace sobre Jesús? Tentarlo. Muy bien. Ahora, en el número 3, yo puse estas dos citas, Deuteronomio 8:3 y Éxodo 16, porque ahí nos va a hablar precisamente del pueblo judío, como hacíamos mención, aquí le está hablando Mateo. Ahora nosotros, para poder conocer un poquito del Antiguo Testamento, estas dos citas nos llevan a conocer parte de las acciones que vivió el pueblo judío con respecto al hambre, que es una de las sensaciones que tiene aquí Jesús, ¿verdad? Con respecto a las tentaciones que vivió el pueblo judío en ese éxodo de esos 40 años. Muy bien. Ahora, en el versículo 3, aquí tenemos a Jesús. Dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Sabemos dónde estamos ubicados, ¿verdad? Era un desierto y solamente había piedras y tierra. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Este texto es algo que ellos, los judíos, ya conocían, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, que Jesús conoce a su Padre y sabe lo que Él quiere. Al igual que nosotros debemos de conocer a nuestro Padre Dios y saber qué quiere Dios de nosotros. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué palabras serían importantes de resaltar? Personajes siguen estando los mismos, ¿verdad? Acciones, sentimientos, ¿cuáles serían? ¿Aquí? ¿O hay alguna palabra que les llame la atención? El comparativo. Y si vamos por palabras serían piedras y panes, ¿verdad? Porque son las únicas palabras que resalta aquí el evangelista. Las piedras las compara con el pan porque el tentador le está diciendo, porque está sintiendo hambre. Acá arriba en el otro versículo nos dijo, ¿verdad? Sentía hambre Jesús ya, después de esos 40 días y 40 noches. Entonces, ahora viene el diablo y lo tienta. Estas piedras las puedes convertir en pan, ¿verdad? Porque él sabe quién es. Y ahí que está, cómo el tentador te conoce perfectamente. te conoce perfectamente, sabe cuáles son tus debilidades, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde se mete. Casi siempre sucede en esas circunstancias, en la debilidad del hombre. Entonces, el otro, una es las piedras y la otra son los panes. Estas dos palabras importantes en este versículo. Y la respuesta de Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Aquí de nuevo, ese es el alimento espiritual. Exactamente, nos está refiriendo a que sí, tuvo hambre como humano. Como humano, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, el ayuno lleva precisamente a esta reflexión, a esta oración, a esta entrega, y esta entrega a hacer la voluntad de Dios Padre. A hacer la voluntad de Dios. Recordemos que fíjate, en ese no solo
solo de pan vive el hombre, o sea, como que Jesús le deja ver muy claro que su misión no es milagrera. Exactamente. O sea, no es solucionarte los problemas, ¿sí? No es componerte las cosas de momento, sino que en cada acto de tu vida hay un mensaje de Dios, hay algo que tú tienes que caminar y hacer reflexionar para que puedas llegar a lo que es la plenitud del ser humano. O sea, no es nada más comer y vestir la vida, ni estar libre de, sino en cada acontecimiento de tu vida, tú vas a ir teniendo que madurar y aprender a confiar, a aceptar, a caminar, a ir hacia adelante cada día, porque de eso se trata la vida. Convertirte. Esa conversión es de la que nos habla. Esta palabra es lo que nos estaba diciendo aquí Jesús, que la palabra de Dios es lo más importante, porque si se supone que aquí Él duró 40 días y 40 noches, es un ser humano como cualquiera de nosotros, porque ahí no puso su divinidad para poder tener esa fortaleza y ese espíritu de plenitud que se llenó en ese espacio de tiempo y en esa soledad en la que vivió en un desierto. Continuamos. El versículo 5 nos dice: entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Y Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. De este pasaje, ¿cuáles serían las palabras importantes de resaltar? No tentarás al Señor tu Dios. Bien, ¿quién más? ¿Hay alguna otra cosa importante de resaltar? ¿En personajes seguir siendo los mismos personajes que estamos viendo? ¿Personajes? Los ángeles son otros personajes que están presentes en este pasaje. Vamos identificando. Seguimos en el texto, no hemos dicho otra cosa más que lo que viene en el texto. Hablamos de ¿hay otras palabras importantes? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, nos hace dudar. Él es hombre, nosotros igual somos hombres y se nos ha dicho que somos hijos de Dios. Y empieza la duda. Ahí es algo importante. Esta frase de que si eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque como estaba escrito que si algo le sucediese al Hijo de Dios, entrarían los ángeles a rescatarlo, ¿verdad? Eso lo pone en tentación.